Bueno, La gloria para el bienvenidos Señor Jesús. todos. Ya una vez más el Señor dispone que nos congreguemos de esta forma, en espíritu y en verdad. Dijo que es necesario que le adoremos. Entonces, viendo cómo el Señor ha obrado de esta forma, que nos congrega incluso con personas que no esperábamos congregarnos o que de pronto ni conocemos personalmente, como decía el apóstol Pablo, que no han visto todavía mi rostro, si no nos conocemos cara a cara con todos los hermanos que estamos aquí en Dubái. Gloria a Dios porque pues el Señor ha dispuesto que eso sea así, porque es que no es el esforzarme mío, porque Él es el que me esfuerza. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice el Señor. Él es el que está agregando cada día los que habían de ser de salvos, como dice la palabra. Él es el que agrega para que sus ovejas escuchen su palabra, que es lo que dispone el Señor en este día. Y en este día, bueno, el Señor dispone que hablemos de algo que luego que uno lleva un cierto tiempo en la palabra de Dios, en este camino, pues sería algo como bastante elemental, ¿no? Algo bastante obvio, pero en realidad es algo bastante importante. Es bastante importante porque a veces nos olvidamos de las cosas básicas, de las cosas elementales, y por eso comenzamos a fallar, comenzamos a tener errores, y por eso viene el que muchos se aparten del camino o que muchos se pierdan por echar y no recalcar en esas cosas y no poner atención en esas cosas que son tan importantes, son tan básicas, que son tan importantes. Por ejemplo, yo creo que si les pregunto a ustedes que si creen en el Señor Jesús, pues todo el mundo me va a decir amén y todo el mundo lo va a decir sí, claro, o sea, conozco. Entonces, el, el título de esta enseñanza es ¿crees en Jesús? ¿Crees lo que Él dijo? ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees lo que Él dijo? Esa es una pregunta y pues todo el mundo dirá, bueno, pues es que es bastante obvio. Pues lógico que si estamos aquí, pues estamos creyendo en el Señor Jesús. Pero pues creemos todo lo que Él dijo, porque es que no es el hecho de decir, yo creo, yo creo. Ese creer tiene que manifestarse, ¿sí? Porque si yo creo algo, si yo creo, por ejemplo, que yo me voy de viaje, por ejemplo, mañana, un ejemplo, pongamos, una persona se va de viaje y su avión sale a las 6 de la mañana. Dice, sí, y usted cree que se va a ir de viaje y la persona puede decir, sí, claro, yo creo que, pero eso lo tiene que llevar a un actuar, ¿sí? Una persona no puede decir que se va y que cree que se va a ir y estar a las 5 de la mañana todavía acostado en la cama. ¿Sí? No, uno sabe que se va a ir, uno cree que eso es real y uno actúa. Uno tiene que hacer cosas. Uno tiene que, bueno, en su vida se va a manifestar que uno cree esa información de la que habla. ¿Sí? Entonces, mire, vayamos, eso pasaba mucho, esos ejemplos nos los dejó el Señor muchas veces. Vayamos al libro de Juan, por favor. Libro de Juan, el capítulo 5 del libro de Juan. La carta de Juan. Entonces es bien importante que arraiguemos esos principios y esos valores y esos conceptos que estén bastante claros, porque eso es lo que hace que estemos cimentados, bien cimentados, que nuestras bases estén fuertes y cimentadas en la roca que es el Señor Jesús. Y si usted le pregunta al mundo entero si cree en Jesús, muchísima gente le va a decir que sí. Sí, pero es que no es solo por decirlo o por pensar que se cree. Eso tiene unas características que tienen que venir a la vida de uno, tienen que manifestarse en la vida de uno. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, ya lo tenemos todos, el versículo 46 y 47. Muchas veces el Señor nos dejó muchas enseñanzas sobre esto. ¿Sí? Y las enseñanzas están ahí, pero muchas veces no las conocemos o no las entendemos o no las creemos, ¿cierto? No hace más sino que figurar ahí en un librito que tenemos en la casa y pues que lo llevamos a la iglesia, los que nos congregamos y lo abrimos y muy bonito, de vez en cuando pues llega
un momento en que tenga libre por ahí, abro y leo unos salmos y ¡ay, qué bonito! Los proverbios, ¡wow! Que muy edificantes, sí, pero no pasa de ser eso, ¿sí? Porque aquí hay una historia que es verdad, que es toda la verdad, que es el principio y el fin de las cosas, el origen. La historia habla del Dios Altísimo, de ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? De eso habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios dijo desde el principio hasta el fin. Entonces, si nosotros creemos, tenemos que actuar conforme a lo que ahí dice, ¿cierto? Entonces, Juan, primero, ¿quién me lee, por favor, Juan, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 46 y 47? ¿Alguien? ¿No tantas manos arriba? Amén. Amén, papi. Amén. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Muchas gracias, mi bebé preciosa. Esta es Isabela, mi hija. Miren, algo muy importante que es bueno que nos cuestionemos todo el tiempo. ¿Creo yo en el Señor Jesús? ¿Creo en todo lo que Él me dijo? ¿Sí? Miren, aquí se estaba presentando una situación de muchos que creían en Dios, que decían que creían en Dios y se hacían hasta matar por defender unas costumbres, unas creencias, una religión, ¿sí? Un sistema de gobierno, porque ese era el sistema de gobierno que los regía en ese entonces. Eh, y ellos se hacían matar por eso, ¿sí? Y el Señor les estaba diciendo que en lo que ellos creían era en lo que había escrito Moisés. Y ellos le decían, no, nosotros creemos en Moisés. Y entonces el Señor les estaba diciendo, pero Moisés escribió fue de mí y ustedes no quieren creer en mí. Si ustedes le creyeran a Moisés, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí es que está hablando él. Moisés, todo lo que habló, todo lo que escribió, estaba hablando del Señor Jesús. Y pues a la mayoría, si ven cómo hay personas que no creen que ese con el que hablaba Moisés era el Señor Jesús, ¿cierto? Dice, porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, el Señor Jesús estaba hablando de lo mismo que había hablado. Y si ven que ya comienza a haber una línea divisoria. Hay personas que todavía dicen que creen en Jesús, pero no creen que Moisés habló con él, que del que hablaba Moisés era del Señor Jesús. ¿Sí ven? Ahí comienza una línea y comienza a dividir. La palabra de Dios comienza a dividir porque esa es la labor de la palabra de Dios, penetrar, es como espada de doble filo, cortante y comienza a dividir las emociones del espíritu, comienza a dividir la carne del espíritu, a ordenar qué es de la carne y qué es de este mundo y qué es lo espiritual y lo que perdura para siempre. Entonces ahí comienza una división. Ellos decían que creían a Dios, pero lo estaban teniendo y no lo conocían. Entonces no estaban creyendo a la escritura, pensaban que creían. Y eso es bien importante porque la mayoría de gente piensa que cree, pero cuando nos ajustamos a la palabra, resulta que no creen porque no creen como está escrito, sino como ellos piensan. Así, de allá venimos todos. Nosotros no es que, como recalco siempre, nosotros no somos pues los que ya la teníamos clara. No, nos falta muchísimo por aprender. Pero el Señor nos ha explicado y nos ha hecho golpearnos muchas veces contra nuestras propias doctrinas y corregirlas. Ahorita vamos, por favor, allá adelantico a Juan, al capítulo 8. Estábamos en el 5, vamos al capítulo 8, por favor. Y nos sigue dando ejemplos y el Señor nos dio muchos ejemplos. Y ustedes recordarán que cuando uno veía, la única forma que uno tenía contacto con algo de lo que tenía que ver con la historia del Señor era por allá en las Semanas Santas que presentaban esas películas. Lo digo yo en mi caso, ¿no? No sé, otras personas han sido formadas desde pequeños
en la palabra, pero yo el único contacto que tenía era pues por esas películas. Y entonces uno veía a los fariseos y para uno los fariseos eran unos total malvados, era totalmente malos y cómo iban a querer matar al Señor. Pero claro, uno como no entendía y resulta que uno estaba comportando lo mismo que ellos, ¿sí? Entonces dice Juan capítulo 8, versículo 24, ¿sí? Estaba en la misma situación el Señor de hablar y hablar de lo que ya Moisés había dicho, lo que ya los profetas habían dicho. Y estas personas que creían, que decían que creían, ¿creen en Dios? ¿Creen? Claro, ellos decían que sí, pero el Señor les estaba demostrando que ese Dios estaba ahí, que les estaba hablando, y ellos se negaron porque no lo creían como era, sino como ellos se lo imaginaban, ¿cierto? Juan capítulo 8, versículo 24. ¿Alguien me lo lee, por favor? Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Con quién hablo yo? Con Victoria. Mi hermana Victoria, el Señor Jesús la bendiga. Entonces, léanos, por favor, Juan 8, capítulo 8, versículo 24. Ya, estoy buscando. Lo tenía. Me dieron nervios. Lo tenía acá y me dieron nervios y se me perdió. Tranquila. Dice, por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Sí, miren, esa es otra de las situaciones en las que el Señor fue totalmente estricto, porque no porque Dios es bueno no va a condenar al impío. El Señor es muy bueno y es misericordioso, pero Él no va a dar por justo al impío. Y el impío, si no se arrepiente de su impiedad, será condenado. Entonces Él le estaba diciendo ahí, si ustedes no creen que yo soy que, eso que les estaba hablando desde hace tiempo, eso de que les estaba hablando las palabras que ya habían sido dichas, eso de que del que estaba hablando Moisés era de Él, ¿sí? Eso, y dice, porque si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Eso lo dijo el Señor. Y ellos creían que creían, así como nosotros, la mayoría del tiempo, creímos que creíamos. Sí, estábamos creyendo que sí, que nuestra creencia era verdadera y que lo que yo pensaba estaba bien. Pero el Señor nos trae y nos deja, por eso es tan importante, y recalco, y siempre voy a recalcar la importancia de la lectura de la palabra, de la lectura de la palabra y el estudiar y pedirle al Señor que nos muestre, porque entre más se conoce, va a venir el discernimiento y la sabiduría en el Señor. Entonces, como les decía, si uno dice que cree, eso se tiene que manifestar en lo que uno hace. Las obras, o sea, se obra de acuerdo a lo que se cree. Si yo digo que soy cristiano, por ejemplo, si el Señor dice, uno dice, no, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, sí, claro. ¿Sí? Si Él dice, no mentirás, ¿qué pasa? Pero yo sigo mintiendo, entonces ahí pasa algo. Ese es uno de los muchísimos ejemplos. Si el Señor dice, no mientan, y uno sigue mintiendo, no, pero yo creo en Jesús, yo creo, ¿sí? Dice, si el Señor dice, no temas, y yo vivo atemorizado con todo esto que está pasando, o con qué va a pasar con mi pensión, o qué va a pasar con mis planes, o qué va a pasar con mi familia, o yo qué voy a hacer, y vivo atemorizado, pero creo en el Señor. ¿Sí ven cómo el Señor nos muestra que no confiemos en nosotros mismos? Que si uno cree que sabe algo, pues no sabe nada como lo debería saber. Si yo creo y me las doy de que yo estoy seguro, de que yo creo algo y yo sé algo, dice el Señor que si yo creo que sé, no sé nada, como debo saberlo. Es que siempre hay algo más que aprender. El que cree que sabe, no sabe nada como debería saberlo. Y nosotros necesitamos perfeccionarnos cada vez más. ¿Sí? Si él dice, no mienta, y yo miento, ¿qué pasó? Él dice, no temas, y yo temo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Sí? Si él dice, no ignoren las maquinaciones de Satanás, hay gente que dice que cree en Dios, pero que no cree que exista un cielo o un infierno, que no cree que exista el diablo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay una inconsistencia porque de lo que el Señor habla, si uno dice que cree en el Señor que creó, el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, pues Él dice que existe un cielo y que existe un infierno, ¿sí? Que hay una condenación y una salvación.
¿sí? Dice los medios por los cuales se va a llegar a cada uno de ellos. Dice que hay un enemigo que se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, ¿sí? Dice todas esas cosas. Uno no puede creer parcialmente, uno no puede creer a conveniencia o a entendimiento humano. La creencia tiene que ser total y basada en la única fuente en la que podemos confiar, ¿sí? Cuando yo creo, pues el miedo tiene que desaparecer, porque dice que el miedo es resultado de cuando yo no he sido perfeccionado en el Señor, en el conocimiento de Dios, ¿sí? Hay una esperanza verdadera, hay una esperanza que, bueno, a ustedes, yo anhelo a que todos nos pase eso, que en realidad estemos esperanzados más allá que acá, porque esto va a pasar, todas las situaciones Él las sustenta. Él dijo que iba a ser mi sustentador, que le iba a sustentar a mi familia, que iba a sustentar a todos mis hermanos, que me iba a sustentar y que me iba a poner, me iba a probar y que me iba a dar todo eso. Entonces yo tengo una esperanza verdadera en que esto va a pasar, pero allá no va a pasar. Allá es lo que en realidad importa. Entonces, esa esperanza tiene que ir creciendo cada día. Y cuando vienen estas cosas, estas señales, pues yo, lo que dijo el Señor, erguíos, y pues la redención nuestra está cerca, pues eso es lo que anhelamos todos, ¿sí? Hay personas que todavía no han entendido esto y es normal por el tiempo que llevan, porque el Señor va mostrando a unos según el tiempo del Señor, a cada uno de forma diferente, ¿sí? Pero es importante que todos lleguemos a ese conocimiento, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, que entendía y sabía todas las cosas, ¿cierto? Eso, Él en la carne vino y nos mostró ese ejemplo. Entonces, si usted cree, usted no tiene por qué tener miedo. Usted tiene una esperanza verdadera, pero en la Jerusalén que desciende de lo alto, en la vida eterna, ¿cierto? Uno no puede decir que cree y no obedece. Sí, yo no puedo, por ejemplo, andar diciendo que yo creo y no le soy fiel a mi esposa, por ejemplo, o estoy mintiéndole a mis hermanos, o estoy robando de alguna forma, ¿sí? Si uno cree, pues eso tiene que manifestarse en mis obras, eso se manifiesta, no es por obras, las obras son un resultado, yo creo, entonces yo sé que eso es verdad, entonces eso transforma mi vida. Ya lo que me dice el Señor lo creo y no lo que dice el mundo. Por ejemplo, miren, hay esto de creer no es de la forma que uno se imagina. Hay muchas personas que le dicen a otra, no, mire que yo le pedí al santo fulano o a la Virgen tal y eso pues es súper milagrosísima. Y yo pues yo fui y le pedí y ella me hizo el milagrito. Entonces la persona se forma esa idea de que cree en Dios y entonces va a pedirle a un ídolo, ¿sí? O al milagroso de Buga en Colombia, los que somos colombianos, o a la Virgen de Chiquinquirá, o a la Virgen de yo no sé dónde. Entonces, tienen una opción que no, es que tienen una fe tremendísima, ¿sí? Pero entonces el concepto no es ese, están errados. ¿Por qué? Porque acuérdense cuál fue el primer problema de todo lo que miramos, el engaño de la serpiente, el engaño de Satanás, utilizando la mentira. Entonces, esas personas también creen que creen, ¿sí? Ellos están convencidos de que creen. Y nosotros también estábamos en esa situación. Entonces hay algo, mire, hay algo muy importante que yo creo que es algo que debemos tener en cuenta nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Se llama entender, entender. Parte, o sea, es igual de importante que tener el conocimiento. O sea, no puede estar el creer sin el entender. Yo no puedo decir que, venga, crea en Jesús y la otra persona va a decir, ah, sí, ya creo. No, tiene que haber un conocimiento de quién es Jesús, qué es lo que dice y que esa persona crea que esa información es verdad, ¿sí? Y va a venir un entendimiento. Después de eso comenzamos a entender. Hay muchas personas que están, por ejemplo, eso es lo que pasa con las religiones. Cuando se creen en religiones, pues eso es lo que sucede. Que las personas siguen unos rituales, ¿sí? Siguen unos rituales y la mayoría de las veces no se sabe por qué, ni para qué, ni de dónde vienen. Ustedes miren un ejemplo en cualquier ceremonia, en cualquier religión, y es la misma cosa. Usted le pregunta a todos y de todos,
la mayoría no van a saber por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo lo digo desde la experiencia de la religión que venimos nosotros, que es la religión católica, que uno iba a la iglesia y hacían un incienso y regaban un incienso, después que una campanilla, que después quedaban una hostia, y usted le pregunta a la mayoría de las personas, y unas personas súper devotas, eran, mejor dicho, consagradísimas, no fallaban a una misa, si había misa de gallo, como le decían, a las 5 de la mañana, los domingos, allá estaban, y eran personas que creían, son creyentes fervorosos. Pero ¿qué pasa? Les preguntan, ¿qué se realizó? ¿Qué significa lo que usted está haciendo? ¿Mm? Entonces, no hay un entendimiento. Entonces, ahí, esto del creer tiene que estar ligado totalmente con el entender. Es el paso final, ¿sí? Es el entender. Es necesario que nosotros entendamos, porque si creemos, tenemos que entender en qué estamos creyendo y por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Usted tiene que entender. El entendimiento está arraigado. Por eso a nosotros tenemos que dejar a un lado las religiones y entendemos ya que las religiones no van a salvar y que son algo muy dañino. Así suene raro, así suene feo, ¿sí? Porque las religiones lo que hacen es eso, repetir y repetir y repetir unos rituales, ¿sí? Que en realidad la mayoría de gente no sabe para qué se hacen. No, no. ¿Qué es la Pascua? No. ¿Cómo es eso de que el Señor, cómo es eso de que el Señor y murió y resucitó al tercer día, que estuvo muerto 3 días y 3 noches, pero cómo así si murió el viernes y resucitó el domingo, ahí no hay 3 días y 3 noches? Ah, pues no, no sé. Todas esas cosas el Señor hace que esa información, que es la verdad, que es la palabra de Dios, ¿sí? Lo que Él dijo, lo que ha dicho, ¿sí? Que eso lo podamos entender. Ahí están todas las herramientas, Él nos las da a sus hijos para que entendamos. Esto tiene que ser entendido. Y si no entendemos, para eso nos estamos edificando cada día. ¿Cómo? Pues la palabra, en todo. Mi hermano que me explica la palabra, el pastor que predica, la persona que se encarga de ir a hablarle a la familia, pero todo es en torno a la palabra. La palabra de Dios es la que tiene que ser explicada para que se venga el entendimiento. Cuando usted entiende, es mucho más fácil su fe. Usted entiende por qué Dios hace lo que hace, ¿sí? Porque el Señor, como decían antes por ahí, que porque el Señor permite el tsunami, ¿sí? Entonces, cuando usted entiende, porque tiene unos conocimientos de lo que ha sucedido y cómo es el Señor y cómo actúa, cómo obra, por qué hace las cosas, ¿sí? Él lo tiene consignado en todas las historias que nos cuentan la palabra de Dios. Porque entonces es mucho más fácil usted creer. El entendimiento es básico, es básico. Vamos a los salmos, por favor. La mayoría, mejor dicho, todos los problemas que tenemos nosotros, a veces es porque nos falta entendimiento. Y el entendimiento en que en estas cosas, no, pues estas cosas son pasajeras. En realidad, las cosas de este mundo son pasajeras y debemos tener entendimiento en lo que no pasa, en lo que no se va a acabar, en lo que dura para siempre. En realidad, eso es lo importante. Lo que va a durar allá, cuando el Señor, lo que hablábamos hace unos días, si no estoy mal en los estudios, ¿sí? Que todo el mundo comienza como no conocen la palabra de Dios, no la van a entender porque no la conocen y hay muchos que la han estudiado. Entonces conocen, tienen el conocimiento de la información, pero no la entienden. Por eso preguntan, bueno, ¿y por qué Dios hizo el mal? ¿Por qué sencillamente no quita a Satanás? ¿Por qué creó a Satanás? ¿Por qué no quita a Satanás? Entonces ya uno entiende que esas cosas, eso es lo que va a suceder. Esa es la forma que el Señor, esa es la meta que el Señor nos deja para ir a vivir en la vida eterna sin Satanás, sin el mal, sin el infierno, sin la perdición, sin la maldad. Todo eso ya está dispuesto, pero la mayoría pues no conocen esta información o si la conocen no la entienden. Entonces por eso no hay esperanza. Ellos no tienen esperanza porque no hay entendimiento. ¿Y el entendimiento quién lo da? Pues el Señor. ¿Cómo da el entendimiento el Señor? Por medio de la palabra. Estudiar, escudriñar. Y eso es algo que
no lo hace uno, el Señor, o sea, uno tiene que anhelar que el Señor le dé esos dones, que los dones son maravillosos, los dones espirituales, pero que el mayor de todos, que todos anhelen profetizar, y esta es la profecía es lo que dice el Señor. ¿Mm? Eso es lo que debemos anhelar todos, que podamos entender y tener amor por su palabra. Salmo 106, decíamos. Salmo 106, versículo 24 y 25. Mire lo que pasó y fue pueblo que dio muchas señales del Señor. Los ejemplos de allá del pueblo de Israel en el principio, ¿cierto? Entonces, alguien me lee, por favor, Salmos 106. Salmos es el libro que está en todo el centro de la palabra del libro de la Biblia. Salmos 106, versículos 24 y 25. ¿Alguien me lo lee, por favor? Pastor, buenos días. Buenos días. Sí, ¿alguien me lo lee? Ay, a propósito, se me ha olvidado. Si pueden, los que tengan a bien abrir la cámara, solo la cámara, ¿sí? Para poderlos ver, también para entrar más como en comunidad, para Sí, no estar yo pastor. sintiendo así como solito. Buenos días, ya le voy a Buenos leer. días. Sí, señora. ¿Con quién hablo yo? Con Lucelia. Ay, mi tía Lucelia, el Señor Jesús la bendiga. Qué Amén, alegría. pastor. Bueno, Listo. pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por Sí, tanto, miren. alzó su mano contra ellos. Miren, gracias, mi hermana. Gracias, el Señor Jesús la bendiga. Eso es lo que ha Amén. pasado. Ven. Uno dice, no, pero es que ese pueblo sí vio los milagros del Señor. Mire que les abrió el mar y les hizo llover maná 40 años. Y mire que no se les envejecieron los vestidos ni el calzado. Mire que les hizo llover codornices. Y mejor dicho, sí. Pero es que nosotros también vemos la misericordia del Señor todos los días, pero se la adjudicamos a la evolución. ¿Sí? Eso hacíamos nosotros. Nosotros estamos aborreciendo esa tierra deseable que es la vida eterna. Estábamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque no creíamos en la palabra del Señor, en todo lo que Él dijo. Y eso ya les pasó a ellos. En lugar de eso, lo que estamos haciendo era murmurar en la casa, donde sea, y no escuchar la voz del Señor que viene de la palabra de Dios. ¿Mm? Todo el mundo critica a Dios. Sí, hay muchos que dicen que no creen y no hacen sino criticar y critique, pero entonces Dios ¿por qué hace esto? O Dios ¿por qué hace lo otro? Entonces, como no se conoce, no se va a entender. Y si no se entiende, uno lo más probable es que se quede del camino. O, bueno, si no se entiende, pues definitivamente no va a haber salvación si uno no entiende al Señor, si uno no entiende su palabra. Y entonces, o va a caer en religiones. Todas las religiones, entonces, lo que hacen es tranquilo. Usted no pregunte, créalo y ya. Y eso se llaman, por ejemplo, en la iglesia tradicional, lo llaman un dogma de fe. Es algo que usted no entiende y nadie lo puede explicar, pero usted tiene que tenerlo como un dogma de fe. O sea, crea y no pregunte. Eso no está en la palabra de Dios. Eso el Señor no lo dijo. Él todas las cosas dice que el que toque se le abrirá, el que pregunte se le responderá. Eso sí lo dijo el Señor. Que ustedes anhelen esos dones, que anhelemos todos esos dones de entender por qué el Señor hace lo que hace, por qué Él es así, por qué somos así. ¿Sí? ¿Para dónde vamos y de dónde venimos? Entendimiento. El problema miren lo que ha pasado y volvemos otra vez. El Señor habló en parábolas, ¿sí? De forma de que los que lo conocían, los que lo conociéramos, íbamos a entender de lo que estaba hablando. El ejemplo que dábamos en el estudio. Cuando mi papá habla, yo conozco qué tono de voz usa y cuáles son las formas, con qué palabras usa él, y yo identifico qué es lo que me está queriendo decir mi papá. Él es nuestro papá eterno, ¿sí? Mire, vayamos a Marcos, por favor. Una de las primeras cosas, el Señor dice que si entendemos esto, y ya no lo había expuesto varias veces los pastores en cuanto a la parábola del sembrador, pero vamos a tomar un aspecto específico para esta enseñanza de esa parábola, ¿sí? De esa parábola vamos a tomar para que miremos que el Señor nos advierte de una forma hermosa y nos explica muy bien, cosa que no va a hacer con todos. Entonces, por eso la gente no va a entender.
Alguien, miren, por favor, vamos a mirar Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8 y Mateo capítulo 13. Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8 y Mateo capítulo 13. ¿Sí? Entonces vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 13. Marcos 4, 13. Mire, esto es básico. La forma de hablar de nuestro Padre, del que nos ha dado todas las cosas, es algo que debemos entender. Él dijo que iba a hablar por parábolas, que esa era la forma como iba a hablar por parábolas, ¿sí? Por comparaciones, ¿sí? Entonces, cuando yo ya entiendo eso, debo tener el conocimiento y el entendimiento de por qué lo hizo, ¿sí? ¿Lo dice el Señor? Sí lo dice. Entonces, cuando yo conozco y entiendo, es mucho más fácil, ¿cierto? Porque Él me lo explica. Entonces, ahí viene el entendimiento y la fe va, mejor dicho, basada en la verdad. Dice en Marcos capítulo 3, ¿alguien me lo lee, por favor? Marcos capítulo 4, versículo 13. Y amén. Buenas noches a todos. Que el Señor los bendiga. Buenas noches. ¿Con quién hablo, mi hermana? Sandra, Mi hermana Sandra. escucha. Muchísimas gracias. Sí, señor. Y los que Vale, quieran abrir la cámara, muchas gracias para vale. poderlos ver y sentirnos en comunidad. Dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 4, versículo 13, dice, y les dijo, ¿no sabéis ¿no sabéis esta parábola? Entonces, una pregunta, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Mire, eso, muchas gracias, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. Ahí es algo que ya nos habían dicho los pastores, ya nos habían explicado, que esta es una parábola que yo necesito entender para poder comprender de la forma que me habla el Señor, ¿sí? Cómo la narró, a quién se la dijo, en qué momento, a quién se la explicó y a quién no, quiénes entendieron y quiénes no entendieron, qué decía la parábola, qué partes tiene, a quién se refería. ¿Sí? Eso es totalmente importante, eso no está puesto ahí por casualidad. Cada cosita que el Señor decía, la decía con un propósito. Y nosotros estamos recibiendo ese don de poder escuchar esa información y entenderla, ¿cierto? Entonces él nos decía, ¿cómo no saben esta parábola? Entonces, ¿cómo van a entender todas las parábolas? ¿Sí? Esa es algo básico que necesitamos aprender. Ahí, mi hermana Sandrita, otra vez el versículo 15, por favor. Mire, ahí habla de 4 grupos, ¿sí? Dice que el sembrador salió a sembrar y les comentó qué es lo que había pasado, que el sembrador sale y tira las espigas y semillas caen al lado del camino, otras caen en pedregales, otras caen entre espinos y otras caen en la tierra buena. Entonces, pues, bueno, cada una tenía un signo. Señor. Como la semilla que cayó en el caminar, en el Ajá, camino, al oyen en lado el del mensaje, camino. pero después de Ofrio viene Satanás. Exacto. Miren, hay una cosa muy importante, gracias mi hermano, hay una cosa muy importante, ¿sí? El Señor explica cada uno de esos grupos son personas, porque Él dice que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces mire lo que dice ahí dice que el primer grupo, que la semilla cayó junto al camino. Entonces tenemos que identificar los términos, las palabras que utiliza el Señor. ¿Qué dijo el Señor que era? Yo soy, ¿qué? Dijo que él era 3 cosas. Por allá en Juan capítulo 14. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando de que estas cayeron junto al camino. ¿Sí? No cayeron en el camino, cayeron junto al camino y ahí usted va a ver personas que usted siempre las ve muy consagradas y no fallan a los estudios y
pues uno anhela que todos tengan el mismo entendimiento, todos tengamos la salvación, pero yo no sé eso. El Señor me muestra que hay unas que siempre están ahí, junto al camino, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Dice, mi hermana, ¿me lee el 4:15, por favor, mi hermana Sandra? Marcos 4, capítulo 4, versículo 15. Mi hermana Sandra, ¿me vuelve a leer eso, por favor? Para la distancia. Marcos. El 15. Marcos 4:15. Sí, señora. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hasta ahí, mi hermana, muchas gracias. Miren, entonces le podemos echar la culpa a Satanás, ¿cierto? Pues que la semilla cambió junto al camino y hay personas que están ahí mucho tiempo junto al camino, que están ahí al ladito, que están presentes y uno los ve y todo, y pues uno quisiera que eso no pasara, pero pues no es mi decisión ni mi entendimiento, sino lo que dice el Señor, ¿sí? Ahorita vamos a Lucas a ver qué nos dice de esa misma información el libro de Lucas. ¿Alguien me lee, por favor, Lucas capítulo 8, versículo 12? Esto es una información básica, muy primordial para todos nuestros hermanos que son nuevos en la palabra, que nos están acompañando desde hace poquito, que el Señor los ha ido sumando de esta forma, que no teníamos ni idea que iba a suceder todo esto, que nos tuviéramos que congregar por este medio. Pero es básico estas enseñanzas en cuanto a la fe, en cuanto al creer, en cuanto al entender. Lucas 8:12, ¿alguien me lo lee, por favor? Amén, Mauricito, María Piedad. María Piedad, mi hermana. Señor Muchas Jesús les gracias. bendiga. Dice Amén. la palabra en Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Sí, bueno, entonces que viene el diablo, claro, es que ese diablo sí viene y le quita la salvación a uno. Cualquier persona le podría decir eso a uno, pero entonces tenemos que ir más allá, profundizar más para poder entender por qué eso, pero ¿cómo así? Entonces, si yo estoy yendo ahí, estoy yendo en el camino, entonces llega el diablo y me quita y ya, no pasó nada. Entonces, ahorita vamos a Mateo, donde nos habla de ese mismo grupo de lo que está hablando el Señor, Mateo capítulo 13. ¿Mm? Mateo capítulo 13, versículo 19, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 19. ¿Alguien me lee, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 19? Sí, pastorcito. Cuando Sí, señora. algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esperemos ahí un momentico y ahorita sigue mi hermana Lucely. Miren, Bueno, ahí nos explica algo bien importante, que el malo viene y lo arrebata. ¿Por qué? Porque vino y que fue sembrada la palabra. Todos oyeron de alguna forma, todos oyeron la palabra. Todos los grupos, los 4 grupos oyeron la palabra, pero vino Satanás y dice que el diablo se llevó y quitó del corazón la palabra y que se los llevó y por eso se fueron del lado del camino, porque andaban al lado del camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces, por eso es tan importante que ustedes, si hay cosas que no entienden o si hay cosas que no entendemos, que a todos nos pasa eso, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe para entender, porque eso es básico. No seguir haciendo cosas como borregos, así, que repita y repita y repita. A nosotros nos enseñaron que repitiendo 15 Ave Marías y 15 Padres Nuestros, pero el mismo Señor en la palabra dice que no hagan vanas repeticiones, que el Señor no las va a escuchar, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Nos habían predicado una palabra así por encimita y no la entendíamos.
Entonces, por eso es que viene el malo y se lo lleva, porque pues si uno no entiende, cualquier tropiezo lo puede quitar del camino, porque nunca estuvimos en el camino, porque estar en el camino es entender lo que Dios dice, que Él es el camino, el Señor Jesús es el mismo camino. Si estamos en Él, lo entendemos y lo conocemos. No pensamos que es una segunda persona, o no pensamos que es un profeta más, o no, nada de eso. Entendemos que el Señor es el Todopoderoso. Entonces entendemos, por eso conocemos a nuestro Dios, y la gente que conoce a su Dios actuará, dice el Señor en Daniel, en cuanto a los tiempos finales. ¿Sí? Siga mi hermana Lucelia leyendo el 20 hasta el 23. Mateo Y el 13. que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en él en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El Un que fue momentico ahí, sembrado hermano. entre... Un bueno. momentico ahí pasa, y eso es lo que va a pasar con muchos, porque dicen que muchos van a apostatar de la fe cuando vengan todas estas tribulaciones que están por comenzar. Estamos a las puertas de que comience toda esta persecución, ¿sí? Con todo esto del nuevo orden mundial y todo lo que ya comenzó a cambiar, ¿sí? Dice que va a venir la aflicción y la persecución por causa de ser cristianos, por causa de decir que el Señor Jesús es el Señor, que el Señor Jesús es Dios. Eso va a venir y se van a ir, ¿sí? Y tuvieron gozo, ya eso lo hemos explicado muchas veces, pero por amor a los que no habían escuchado esta enseñanza, es bueno tenernos de nuevo ahí. Y van a venir, y pues, tenemos que aplicar eso para los tiempos actuales. Porque ahora eso no es como hemos dicho muchas veces, eso no era solo para los apóstoles o para los primeros que se convirtieron allá en cristianos. No, señora, no, señor. Eso es para todos nosotros y tenemos que aplicarlo en nuestra vida de hoy. Muchos se van a ir y van a preferir que los marquen, porque pues eso les va a generar que no los persigan y que los dejen quietos y poder tener una vida tranquila para volver a la realidad y volver a la tranquilidad y a la paz. Pero esa no es la paz que dijo el Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento es cuando yo conozco al Dios al que adoro, conozco que su nombre es Jesucristo y que no hay otro Dios sino Él, ¿sí? Dice que hay otra que fue sembrada entre espinos, ¿cierto? Y que se oyó la palabra, Sí. pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿sí? Y van a la iglesia, pero pues no, pues es que yo tengo que irme rápido porque es que como tengo que trabajar, no, porque es que si no trabajo es que para ver si junto y hago planes, porque el colegio de los hijos, la universidad y los planes que tengo de las vacaciones, entonces pues tenemos que progresar y hacer cada vez las cosas mejor, porque pues el Señor nos bendice, entonces, y estos pues no le prestan mucha atención porque no entendieron el mensaje, que el Señor dice que no se vaya por el lado de las riquezas, que no anhele hacerse rico, que tenga mucho cuidado con el amor al dinero. ¿Sí ve? Esos también iban y también escucharon, pero no, nada. Y dice que un solo grupo, el cuarto grupo, que ese fue sembrado en tierra buena. Entonces, ¿qué pasa? Miremos cuál es el problema general. Dice que el problema es no entender del primer grupo. Entonces, todos estos tres grupos que se pierden, porque desafortunadamente es así suena feo, pero es la verdad. Esos tres grupos se van a perder de la salvación. Ya van a ir al infierno. Eso es triste, pero pues como yo no soy el que defino esto, no es mi palabra, porque mi palabra no es de la sabiduría de la del Señor, imagínense la comparación. Él es más alto que los cielos y a la tierra, la diferencia que hay entre los cielos a la tierra, así es más grande sus pensamientos y su palabra y su ser que yo. Entonces, esta no es mi palabra, dice que esos tres grupos se van a perder. Todos escucharon, todos fueron y todos algunos se gozaron y otros estuvieron, pero les pudo más el engaño de las riquezas, iban ahogándose en ese engaño, y siempre el engaño es el problema. ¿Por qué? Por hacer las cosas y entender las cosas a mi manera, por hacer las cosas y entenderlas a mi manera, ¿sí? Pensar que si voy y cumplo unos rituales y no fallo, pero así no entienda, no hay ningún problema, hacer las cosas a mi manera, porque el Señor no dijo que lo hiciéramos así, que lo conociéramos y lo entendiéramos, ¿sí? El otro grupo no tuvo raíz,
Porque cuando vino la aflicción, pues pensó que todo era bonito y todo era muy chévere y no le iba a pasar a uno nada malo. Y llegó la aflicción y no, esto no era así, porque lo entendieron a su manera, a la manera de ellos, no a la manera del Señor, ¿sí? Y los otros lo mismo, o sea, pues yo no fallo a la iglesia, pero es que yo no puedo sacar tiempo porque es que estoy muy ocupado, porque es que uno tiene que trabajar y tiene que producir porque el Señor me bendijo con trabajo, entonces tengo que hacer todas las cosas. Y también lo hizo a su manera, porque las cosas de que no solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor. La forma como le dice el Señor que no se afane ni por qué comerá ni por qué vestirá, porque Dios tiene en cuenta de qué usted tiene necesidad. ¿Sí ve? La forma del Señor es bien diferente. Ellos, ¿qué pasó? Se pierden porque no entienden y no creen. No creen y no entienden. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque tenemos endurecido el corazón pensando en que lo que uno piensa y lo que uno cree y lo que uno entiende por su cuenta, lo que le ha dejado la tradición, la herencia de la familia, las religiones, todas las costumbres, que era de esa forma, pero no, el Señor dice que no es de esa forma. Entonces, miren, si es que nosotros podríamos decir también, no, es que nosotros estamos en el grupo de los que el Señor regó y buena tierra, es que nosotros definitivamente somos los que entendimos todo. Entonces, si pensemos en algo, que estén todas las personas que han nacido, desde Adán hasta el último que nazca, allá que llegue allá a la época de Apocalipsis cuando el Señor regrese, de todos los hombres y mujeres que han nacido en toda la humanidad, en toda la historia desde la creación, ¿sí? Supongamos que todos estén al mismo tiempo en la faz de la tierra, ¿sí? Entonces uno podría decir, no, es que nosotros somos los entendidos. Nosotros somos los entendidos. Habrá entre esos quienes habrán entendido. Dentro de todos esos está Abraham, Moisés, Josué, está José también, está los apóstoles, están todos incluidos. Ahí están los malvados, está Herodes, está Faraón de Egipto, está todo el mundo, ¿sí? Y ahí están unos que el Señor escogió y otros, ¿sí? Pero miremos planamente, ahí está toda la humanidad. ¿Quién entendía de ellos? ¿Quién entendía de ellos? ¿Cómo haremos para saber de toda la humanidad quién era el que entendía? ¿Sí? Vámonos que la respuesta está en Salmos. Por favor, vámonos a los Salmos, capítulo 53. Capítulo 53. Entonces tenemos esta situación. Toda la humanidad, hombres y mujeres de toda la humanidad, desde Adán y Eva en adelante, ¿sí? Hasta el último que nazca, ¿sí? Que el Señor sabe quién será y cuándo será, ¿sí? Todos están ahí. Vamos a ver quiénes entienden, quiénes de todos entendían, ¿sí? Salmos capítulo 53, versículo 2. Entonces, ¿cómo podría ser alguien para ver, sí, toda la creación, todos los hombres y mujeres? Pues el único tendría que ser Dios, porque Él mora en la altura de los cielos y poder ver todos los hombres y mujeres que han nacido. Y Él nos va a decir quién entendía. ¿Alguien me lo lee, por favor? Salmos capítulo 53, versículo del 2 al 4. Dos al 4. Escucha, Dios mío. Sí, señor. Salmos capítulo Escucha, Dios mío, 53. mi oración. Presta oído a mis palabras. Pues gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere matarme. ¿No tienes presente a Dios? Sin embargo, Dios me ayuda. Amén, mi hermano. Eso es palabra de Dios, pero creo que no es el mismo salmo que estamos buscando. Es el Salmo 53. Salmo 53. Léamelo usted mismo, por favor. Búsquelo bien, tranquilo, no se afane, porque a todos nos ha pasado lo mismo, que nos preguntan y a veces no llegamos a tiempo, pero eso es totalmente normal. Todos tenemos que aprender a corregir todas esas cositas que nos han pasado a todos. Salmos 53, versículo 2. ¿Sí lo tiene, mi hermano? 53, 52. Dice ahí.
No, 53, versículo 2. Ah, ya. ¿Sí? Al principio, el del Salmo 53, versículo 2. ¿Sí? Hasta el 4. Donde Léamelo, mi dice, hermano, por desde el favor. cielo Dios mira, ¿Cómo? donde dice, desde el cielo Dios mira Exacto, a los hombres. exacto, exacto. Acuérdense que Desde estamos el cielo mirando. Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sigue el Sí, el 4. 4 también. Sí, señor. No tienen entendimiento los malhechores, los que se comen a mi pueblo como quien come pan, los que no invocan al hombre de Dios. El nombre de Dios. Muchas gracias, mi hermano. Sí, entonces, mire, si ponemos toda la humanidad completa, ¿sí? Y ponemos, y el Señor nos dice que desde el cielo mira sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que tenga entendimiento, y pues resulta que no hay ninguno. El entendimiento lo que hace es que nosotros busquemos a Dios. O sea, que ese entendimiento que el Señor nos da ahora no es nuestro, es que Él nos lo ha dado. Nosotros no por nuestro propio mérito hemos entendido estas cosas que ahora entendemos y que tenemos que seguir entendiendo más. Todos nos fuimos en pos de nuestra propia carne, de complacer las cosas de este mundo, porque primero, el conocimiento de esta información no había llegado a nuestras vidas. Y cuando llegó, en mucho se manifestó en que no entendiéramos todavía, porque no conocíamos toda la información, porque no escudriñábamos cada vez más. Entonces ese es el problema, que no entendíamos, no llega el entendimiento. ¿Quién entendía? Ninguno entendía, no, ni Moisés, ni María, ni, mejor dicho, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Adán, ninguno entendía, ninguno entendía. El Señor es el que regala el entendimiento, Él es el que lo da. ¿Quién entendía? Ninguno, para que nadie se gloríe, que nos gloriemos en Dios, que es el que da el entendimiento. Entonces, eso que quede claro. Ahora nosotros entendemos y que eso es ¿qué es lo que qué es lo que hace que nosotros entendamos que busquemos a Dios? ¿Y cómo buscamos a Dios? Pues Él nos está llamando desde hace, y lo que nosotros estamos haciendo es que Él nos abrió los oídos y estamos escuchando lo que Él dijo, lo que Él hizo. Él abrió nuestros oídos, Él nos hace entender. O sea que no es nada mío. El que yo busque a Dios es un resultado de la misericordia de Él con nosotros. Yo lo busco porque Él me está llamando, porque Él me creó para que yo escuchara, Él me dio oídos para oír. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga oídos para oír, que oiga, y lo escuchaban fariseos, discípulos, lo escuchaba todos los sacerdotes, y todo el mundo se imaginaba que tenga oídos, o sea, que escuche todo el mundo. No, porque no lo iban a entender, y eso fue lo que pasó con ellos, se perdieron porque no lo entendieron, porque tenían endurecido el corazón pensando que era de la forma que ellos entendían. Así estábamos nosotros antes, pensábamos que pues yo creo en Dios y yo voy a misa y pues yo hice la primera comunión y yo soy de esta religión y pues sí, está bien, pues pues una mentirita no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, pues una mentira, si no, entonces teníamos nuestro propio concepto de cómo eran las cosas buenas, por eso es que el Señor dice, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede eso que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo? Lo llamábamos, ¿no? Porque nosotros también venimos de ahí. Porque nos gusta hacer lo malo. Eso es claro. ¿Por qué yo a lo malo lo llamaba bueno y a lo bueno lo llamaba malo? Sí, espérense, les regalo exactamente lo que dice el Señor acerca de eso. Eso está, ay, de los que están en Isaías, en el libro de Isaías en el capítulo 5, ¿sí? Isaías capítulo 5 me dice que hay un problema con esta gente que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. ¿Sí? Esto está en Isaías capítulo 5. Regálenme un momentico. Isaías capítulo 5, versículo 19. 20. 20. Sí. Dice
Miren, aquí está hablando Isaías porque el Señor le dice que hable y escriba esas cosas. Dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire, un poco, mire todos los conceptos que usan para decir exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno y es malo, dice luz y es tinieblas. ¿Sí? Dice, es amargo y es dulce, ¿sí? Dicen, ponen lo amargo, lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Son comparaciones, utiliza tres comparaciones, tres parábolas, eso lo utiliza para hablar de la misma cosa, de lo bueno, del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Entonces, uno se debe preguntar por qué sencillamente llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Regálenme un momentico que acá tengo una cita muy importante. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué estamos diciendo que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo bueno? Miqueas, pues la respuesta está en Miqueas 3:2. En el libro de Miqueas capítulo 3, versículo 2. Miqueas capítulo 3, versículo 2. ¿Por qué a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo? Mire, si usted hoy en día dice, por ejemplo, el Señor dice que no se ha hallado en ti, por ejemplo, bueno, Él dice que no se ha hallado entre nosotros muchas cosas. Una de las cosas que dice que no se ha hallado en nosotros es los que se echan con varones, los afeminados, que no se ha hallado. Entonces, si usted expone esta información, pues esta información no le va a gustar a la mayoría porque ahora es un derecho que es el derecho a la diversidad y le llaman diversidad que un hombre se acueste con otro hombre, ¿sí? Se pueden hasta casar y todo esto y si uno trae esta información, pues esta información va a ser pues va a ser llamada mala, ¿sí? Y a lo que estas personas hacen, los protege la ley. En la mayoría de los países ahorita están teniendo protección de la ley, no solo protección, sino impulso, ¿sí? Para que ellos se manifiesten como ellos quieran, ¿cierto? Y que sigan alentando a más personas a hacer esto. Entonces dice el Señor que a lo bueno lo están llamando malo. El Señor dice que eso es malo, que un varón se eche con otro varón o que una mujer se eche con otra mujer, ¿sí? Para tener relaciones y para casarse. Eso dice el Señor que es malo. Yo no me inventé la palabra de Dios. El Señor es el que está diciendo porque Él creó todo. Entonces dice que es bueno, pero ahorita el hombre está diciendo, no, eso no es malo, eso es bueno. Por el contrario, lo que dice Dios y la Biblia, eso es lo que está mal, eso es religioso y eso es sectarismo y eso es homofobia, le llaman. Pero el Señor dice esto. Entonces, ¿por qué sucede esta cosa? Acá en Miqueas 3, capítulo 2 dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, ¿sí? Porque sencillamente uno aborrece lo bueno y ama lo malo. Entonces el concepto está totalmente girado, que decir mentiras pues estaba bien, decir mentiras no está mal porque pues es para no herir a la gente o es para solucionar algunos problemas, pero el Señor dice, como uno ama el mal, ama el encubrirse, ama el andar a oscuras para que no lo vean, ama el robar, el adulterio, la mentira, la fornicación, el desear las cosas que no son mías, entonces, sí, anhelarlas de una mala forma, sí, lo que ya le pertenece a otra persona, eso dice el Señor. Y pues el mundo llama eso cosas malas. Eso es malo, la palabra de Dios. Entonces, por eso, porque estamos amando esas cosas, vivíamos en ese trajinar de que las cosas malas para nosotros eran buenas y les cambiamos el concepto. Eso está bien, eso está bien. Que un hombre sea mujeriego, entonces que tenga hijos regados, que no, pues eso está bien, eso es hombre, pero si la mujer lo hace, entonces está mal. ¿Sí? No, está mal que lo haga el hombre o lo haga la mujer. Ni el machismo está bien, ni el feminismo está bien. Dios estableció unas cosas en las cuales el hombre no es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre.
porque somos coherederos en la salvación. No hay ni mujer, ni hombre, ni griego, ni judío. No, no, somos iguales en la salvación. Vamos a ser todos como ángeles del Señor, como ángeles de Dios vamos a ser. Entonces, hay unas cosas que, por ejemplo, eso del machismo, tanto tiempo que el machismo estuvo consolidado como, no está mal. Está mal porque el hombre, la labor del hombre no es ser machista y subyugar a todo el mundo, no, es ser el encargado de dirigir, enseñar, proteger y todas estas cosas a su familia, a la mujer también. Y la mujer tiene unos objetivos también dados por el Señor que tienen que entenderse. ¿Quién entendía antes eso? Pues nadie lo entendía, nadie lo entendía. Sí, que la mujer, ahora dicen, no, que la mujer, ¿por qué tiene que subyugarse al hombre? Porque no han entendido cuál es la labor en realidad, si es que tiene que subyugarse o si tiene que hacerlo con entendimiento, cuál es la labor del hombre y cuál es la labor de la mujer. Eso es difícil de entender cuando uno no tiene el concepto, cuando uno no tiene el conocimiento, porque no se puede entender si no se conocen los hechos. Entonces, ¿yo qué hago? Ahora la pregunta es, ¿yo qué hago para entender? ¿Cómo hace el hombre para poder entender? ¿Cómo hago yo para entender estas cosas? No, pues sí, leo la palabra. Hay muchos que la leen, muchos que tienen el conocimiento, pero no entienden. No entienden todavía. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuál es el punto? Vamos otra vez al Salmo, por favor, a los Salmos. Salmos 119, por favor. ¿Cómo hago yo para que toda esta información que llega a mi vida, yo poder entender y saber qué es lo que quiere decir, qué significa, qué es lo que quiere el Señor con esta información en mi vida? ¿Cómo hago yo para dilucidar todo eso, para llamar a las cosas buenas, buenas y a las cosas malas, malas? Miren, hay otra cosa muy que debemos tener en cuenta, que es que el Señor muchas veces nos dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, pero hay unas ocasiones en las que le dicen a uno, no, pero es que yo esa posición o esa religión o esa cuestión, pues yo no la comparto, pero la respeto. Y el Señor dice que a lo malo llame malo. Sí, no, es que lo que pasa es que esta persona que está diciendo eso, así sea un falso profeta, o sea el Papa, o sea el Dalai Lama, o sea de los grandes de la tierra, quien sea, no, pues es algo respetable. Yo no lo comparto, pero es respetable. No, esas no son cosas respetables. Cuando se habla en contra de lo que dijo el Señor, eso no es de respetar, eso no es de... Ahora, mis armas no es irme a agarrar a piedra o irme a agarrar a puños o ir a tratar de matar a una persona. No, porque esas no son las armas de nosotros. Las armas de nosotros son espirituales y son armas para poder entender la palabra, para que se predique la palabra, para hacer que las personas entiendan la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer para entender? ¿Qué debo hacer para entender? Salmo 119, versículo 26. Salmo 119, versículo 26. ¿Alguien me lo lee, por favor? He manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hasta el 29, mi hermana, por favor. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Ahorita lea desde el 33 hasta el 34, mi hermano, por favor, de ese mismo salmo. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces, si ven que ahí está la respuesta de cómo hago para entender, qué debe hacer la persona para entender. Dice, Señor, hazme entender el camino de tus mandamientos. Sí, porque el conocimiento ya lo tenemos, pero para entender este camino que debemos seguir, porque la información está dada, ¿sí? Debo decirle a Dios, Señor, hazme entender, enséñame, dame entendimiento,
¿Sí ven cómo todo va llegando a la luz? Todo tiene un orden, ¿sí? ¿Qué se necesita para la salvación? Yo no puedo salvarme solo. El Señor Jesús es mi salvación. ¿Por qué es mi salvación? Entonces viene toda la información de que fue desde el principio, cuando Él vino en carne, después lo que ha pasado después y lo que será el final. Y todo esto hace parte de la explicación que el Señor me da para saber de qué se trata todo. Básicamente de entender. El único que da entendimiento es el Señor, porque no hay ninguno que entienda. Entonces, el entender es básico, porque si no vamos a caer en religiones y en repetir lo que nos habían dicho sin lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que está pasando en el mundo. La gente sigue doctrinas de hombres, enseñanzas que dieron otros hombres. Incluso cuando se refieren a la palabra de Dios, también hay doctrinas de hombres. El Señor lo dejó estipulado cuando le decía a los fariseos que preferían seguir las enseñanzas de los hombres, las tradiciones de los hombres y que estaban invalidando el mandamiento de Dios. Eso es lo que sucede. Debo entender de qué está hablando el Señor. ¿Cuáles son las cosas que me está diciendo y cómo lo dice? ¿De qué se trata todo esto de la salvación? Para que cuando yo mire hacia afuera, hacia el mundo, yo entienda qué está pasando en el mundo, por qué el mundo está como está. ¿Por qué habíamos estado tan engañados? ¿De qué se trata el engaño? ¿Por qué el engaño? ¿Cuál es el engaño? O sea, ya uno puede entender que el Señor lo dijo, que el Señor es el único que hace abrir el entendimiento para comprender de qué es lo que está hablando Él. Y entonces cuando yo entiendo de qué está hablando el Señor Jesús, que fue el que creó todas las cosas, entonces yo entiendo qué está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Uy, pues un engaño tremendísimo, porque a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Dice que se van a manifestar unas señales que están llegando ya. Yo entiendo ya qué sucede. Estoy entendiendo, porque eso hace parte del plan que el Señor tiene para con nosotros. La salvación es básicamente esa. Vamos ahora a Isaías, por favor, capítulo 43. Isaías capítulo 43, por favor. Isaías capítulo 43, eso están los Salmos, el libro de los Proverbios, después Eclesiastés, después un libro pequeñito que se llama Cantar de los Cantares, y después viene el libro de Isaías. ¿Qué versículo? Versículos 5 al 12. Isaías, capítulo 43, versículos 5 al 12. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Mire, un momentico ahí, por favor. Mi hermana, vamos a ir bien desmenuzando esa información, porque eso se trata, que entendamos qué es lo que el Señor está diciendo. Dice, no temas, lo primero que dice, no temas, no temas. Si usted entiende y cree, pues usted no teme. ¿Por qué? Porque pues Él está conmigo y pese a la tribulación que estemos pasando, ¿qué va a pasar? Dice, del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Ahí está hablando de un arrebatamiento, de lo que mi hermano Nelson preguntaba en el último estudio, que era bueno, toda esta información está ahí, ¿sí? Dice que nos va a recoger de todas las partes de la tierra. El siguiente versículo también lo dice. Siga, mi hermana. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras?
Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Ahí un Vosotros- momentico, mi hermano. Ok. Miren, ahí todo esto se está refiriendo a que el Señor va a reunir a sus hijos y eso va a suceder en el tiempo que el Señor está hablando, que se van a congregar porque Él ordena, ¿sí? Ordena, el Dios de dioses ha hablado y ha congregado al mundo entero, a todas las naciones, ¿sí? Eso va a suceder y cuando eso suceda, mire, ahí está narrando esa duda que había sobre el arrebatamiento, esta es parte de la información. Dice que va a congregarse todas las naciones y se van a juntar todos los pueblos, ¿sí? Que va a haber, que presenten los testigos y que se justifiquen, que digan a ver. Y entonces mire algo bien especial que dice el Señor acerca de nosotros. Sígame, hermana. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Otro paréntesis ahí, mi hermana. Mire, dice que el Señor está llamando a los testigos, que comparezca cada uno, sí, que comparezca cada uno los testigos de los pueblos. Dice, presenten sus testigos y justifíquense, sí, oigan y digan verdades. Y ahora, y dice de nosotros, de ustedes y de mí que creemos, sí, dice, ustedes son mis testigos, dice el Señor. O sea, ustedes y yo somos testigos del Señor, ¿sí? Nosotros somos los que vamos a testificar. ¿Qué vamos a testificar? Pues esto que sabemos, la palabra, que no hay otro Dios, ¿sí? Él dice eso. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, que es el que va a venir, ¿sí? No es ninguna segunda persona. Dice que nosotros somos los testigos. Hasta en ese momento somos testigos. ¿Cómo vamos a testiguar? Pues con lo que sabemos. Sabemos la palabra de Dios. Y nosotros también somos el siervo que Él escogió. Ese pueblo es el siervo que Él escogió. ¿Para qué? Algo bien importante, para que me conozcáis. Primero tiene que venir el conocer, tiene que venir la información. Viene la información, eso se logra por medio de la palabra. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra fuente de información verdadera. Tenemos que conocerlo. Cuando lo conocemos, vamos a creer que en esa información es cierta, es verdad todo lo que dice. Cuando yo ya cubro esas dos cosas, ¿vamos a qué? La parte principal de esta enseñanza, que es entendimiento, para que me conozcáis, creáis y entendáis. Hay que entender todo lo que dice la palabra para no caer en religiosidades y para no caer en malas interpretaciones. ¿Y qué es lo que tengo que entender? Que yo mismo soy, ¿sí? Que Él mismo es el que le habló a Moisés, Él mismo es el que le habló a Adán, Él mismo es el que le hablaba a los fariseos y no le quisieron creer, Él mismo es el que habla a todas las religiones, a todo el mundo, para dar testimonio de que Él sí está hablando porque su palabra es viva y eficaz, y sigue hablando y no le creen, que Él es el mismo que le habló a Moisés, que Él es el mismo que le habló a todos los profetas. Dice que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso es el entendimiento de todas las cosas. El entendimiento de la palabra tiene que llevarme a ese punto específico. Todo se centra y todo llega a ese punto, que lo conozcamos y le creamos y entendamos. Por eso es que si dices que crees en Jesús, tienes que creer lo que Él dijo. Y Él dice que nosotros somos su siervo que Él escogió, que nosotros somos llamados testigos de Dios, ¿sí? Por eso somos cristianos, por eso nos llamamos cristianos, ¿sí? Porque somos testigos del Señor, para que lo conozcamos y creamos y entendamos una cosa, que Él mismo es y que antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice el Señor, que no hay. Sigamos, mi hermana que sigue explicándolo lo más de bonito. Gracias. El 43:11 y el 12. El 43:11 dice, yo soy, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios.
¿Sí ven? ¿Y se acuerdan la cita que leímos ahí al principio? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Eso exactamente les estaba diciendo lo mismo ahí cuando se hizo carne. Y ellos no le creyeron, pese a que conocían la información, pero no la entendieron. No la entendieron, por eso estaban tan religiosos y siguiendo doctrinas de hombres. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Por eso es que es tan importante el entender. Por eso, mi hermano y mi hermana, si usted tiene dudas, eso es una bendición muy grande. Si tiene ganas de explicación, es una bendición muy grande. Para eso están los estudios, para eso están las prédicas, para eso están sus hermanos que le pueden explicar. No dude, porque esa es la labor de todos nosotros, que usted entienda. El Señor lo que quiere en sus hijos es que entendamos y que nos traguemos entero, que la palabra está bastante bien explicada como para pasarla por alto. No hay nada que no sea explicado, porque dice el Señor que nada hará el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sí, que el Señor no ha hecho nada de todo lo que ha hecho, lo ha revelado a sus siervos los profetas. Esa es la palabra de Dios, la palabra que el Señor usó por medio de los profetas. Todo está revelado, no hay nada que no esté revelado ahí, porque la palabra dice, nada hará el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, no hay nada que no pueda ser dejado de entendido. Hay unas cosas, por ejemplo, que dice que hay unas cosas que son unos misterios, ¿sí? Que las cosas secretas le pertenecen a Dios, ¿sí? Pero también dice que esas mismas cosas el Señor las revela, que usted tiene que ir a Él a pedirle que, por favor, dame entendimiento de lo que acabamos de leer. Y eso es una sola parte de lo que dice, porque lo dice muchísimas veces. Señor, hazme entender, explícame tu camino, hazme caminar, Señor, haz que yo entienda y siga tus estatutos, que siga tu ley, que ame tu ley. ¿Sí? Eso es la... ¿Por qué? Entonces, cuando uno entiende, cuando uno comienza a entender, viene, vamos al Salmo 73, por favor. Salmo 73, cuando uno comienza y ha pasado por estas situaciones, o sea, bueno, lógico que algo que también tiene que quedar claro es que yo no voy a entender todo de una sola, ¿sí? Que eso lleva un tiempo, cada enseñanza, cada cosita que vamos aprendiendo es un caminar, eso es un pasito más, tenemos que ir caminando día a día, porque cada día trae su propio afán. Entonces tenemos que ir entendiendo cómo tengo que reaccionar en cuanto a las cosas de la vida, las cosas de la familia, las cosas del trabajo, las cosas del mundo. Todas estas cosas, el Señor ya tiene unas enseñanzas para que andemos rectamente. Cuando usted anda rectamente, pues no hay nadie que lo vaya a poder acusar sin que esté mintiendo, ¿sí? Por eso el Señor dice que somos bienaventurados cuando nos acusen, ¿sí? Cuando digan toda clase de calumnias contra nosotros, porque si están mintiendo ellos, si usted camina rectamente, si nosotros andamos correctamente dentro de lo que dice la palabra de Dios, pues ¿quién nos va a venir a acusar? Si nos vienen a acusar, tienen que mentir, así como hicieron con él. Lo acusaron falsamente y era de la única forma que lo podían acusar. Pero pues de qué dice el Señor que no le tema al que mata el cuerpo. Todos los que matan el cuerpo, pues después de eso no pueden hacer nada. Que le tema a aquel que puede matar, que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno, que puede dar la salvación, que puede hacer que yo entienda, que puede hacer que yo sea salvo, que llegue a la vida eterna. Ese es el único que le debemos temer, ¿sí? Es el único. Entonces, si hay miedos en nosotros, pues lógico que no somos perfectos. Entonces, esos miedos tienen que ir desapareciendo a medida que yo vaya entendiendo, tiene que ir desapareciendo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él es el más poderoso de todos. Entonces, cuando yo entiendo estas cosas y miro hacia atrás, ¿qué pasaba en mi vida antes? ¿Qué pasaba en mi vida antes? Comienzo yo a mirar hacia atrás y ver cómo me comportaba yo antes, cómo el Señor me ha ido haciendo entender y haciendo caminar mejor, más rectamente. ¿Sí? Entonces, ahí yo vengo a entender y puedo entender este Salmo 73. Salmo 73, versículo 22 al 25. Y dice, Salmos, sí, señor. ok, yo estaba embrutecido y no entendía, y era como una bestia ante tus ojos. Pero siempre a tu lado yo estaré, de la mano derecha me tomaste.
Con tu consejo, tú me irás guiando hasta llevarme a la gloria contigo. Fuera de ti, ¿qué hay para mí en los cielos? Solo a ti y nada más. Quiero en la tierra, mi ser, mi corazón, se derriten por ti, roca adorada, mi Dios y mi tesoro para siempre. Amén, amén. Entonces, cuando viene todo este transcurso que hemos llevado en esta existencia en la carne, entonces, ¿qué es lo que debo decir yo? No, pues que yo era tan torpe, esta versión que tengo yo también dice, dice, tan torpe era yo que no entendía. Y si todos éramos totalmente torpes, éramos brutos, éramos necios porque no entendíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no teníamos todo el conocimiento y porque el Señor no habría abierto nuestro entendimiento. ¿Y a qué era comparable yo? Era como una bestia delante de ti. O sea, delante de Dios éramos como bestias, no entendíamos, torpes, ¿sí? Aún siempre Él estuvo con nosotros y nos tomó de la mano derecha. ¿Te acuerdas lo que dice? Yo te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. También dice el Señor, que me ha guiado según el consejo del Señor. O sea, según el consejo, pues la palabra de Dios me ha guiado conforme a la palabra de Dios me ha hecho entender. ¿Sí? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? No tengo tres en los cielos, tengo a uno solo, dice el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? El único que está en los cielos, el único que gobierna sobre el trono celestial, es uno, porque hay un trono y uno en el trono uno sentado. ¿Sí? Y viene la parte, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sí? Aparte de Dios, ¿qué voy yo a desear en la tierra? Sí, no, pero es que yo tengo una familia, pero es que ¿quién es el que sustenta a mi familia? Yo amo a mi familia y yo disfruto de mi familia porque el Señor me sustenta. Yo lo amo a Él porque Él es el que ha hecho posible que yo disfrute y me deleite en mi familia, que yo haya tenido un trabajo, que yo creo que a muchos nos pasa esto, que estamos comiendo más ahora que no estamos trabajando, los que hemos cesado de trabajar, pues, estamos comiendo más ahora y estamos, mejor dicho, tenemos mayor abundancia de alimento ahora que no estamos trabajando que antes que estábamos trabajando. Tenemos mucho gozo porque el que sustenta es Él, no mi trabajo. Entonces, por eso era tan torpe yo que no entendía, era como una bestia delante de Dios, ¿sí? No, pero no hable así, no, yo no soy el que estoy hablando así, es el Señor el que dice que uno era muy torpe y que no entendía, ¿sí? Aún así, Él nunca nos soltó de su mano, ¿sí? Éramos muy torpes y ya nos hace entender que pues a quién voy a tener yo en los cielos sino a Él. No tengo a nadie más y esta tierra que va a pasar, pues yo no anhelo permanecer aquí para siempre, yo anhelo permanecer, poder viéndolo con la posibilidad de verlo a Él como Él es, de poder estar allá, que todo prospere, que todo me prospere. ¿Por qué? Porque el mal va a ser acabado. Yo ya no voy a poder obrar ni pensar mal. Por eso todo lo que yo pida, lo que yo anhele, Él lo va a saber. Dice, y aún antes de que hablen, de que la palabra está en su boca, yo ya lo sabré. Y Él me va a responder y me va a decir, como dice la palabra, la respuesta del sí y amén. ¿Por qué? En todo voy a prosperar. No va a haber, solo va a haber gozo, no va a haber lloro, ni lamento, ni lágrimas, enjugaré toda lágrima, dice el Señor. Entonces, esas son las cosas que debemos tener en cuenta, porque este mundo está bajo el maligno. Sabemos, miren, vamos ya para terminar, Primera de Juan, es una frase muy bonita y bastante compleja, pero el Señor da entendimiento para comprender sus escrituras. Primera de Juan, allá acerca del Apocalipsis hay las cartas de Juan, no el libro del Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan, allá al final, al pie de Apocalipsis está. Esta primera, segunda y tercera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 5. ¿Por qué entendemos cuál es la finalidad de toda esta palabra en nuestras vidas? ¿Por qué el entendimiento? ¿Y cuál es el entendimiento? ¿Por qué Dios vino al mundo? Ya la tenemos, primera carta de Juan, capítulo 5. La fe raíz del amor. Esto definitivamente es como el todo de la predicación.
El todo de la predicación es llegar a ese momento en que entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Él levantó a unos para que corrijan al pueblo y les enseñen a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, ¿sí? Nos ha levantado a nosotros para que básicamente enseñemos eso, a hacer diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Porque el mundo tergiversó todas esas cosas y cambiaron los conceptos. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, pero el Señor viene. El Señor vino al mundo, el Señor se hizo carne. Primera de Juan 5, 19 y 20. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo lo leo. Miren, ustedes y yo sabemos que somos de Dios. Ahora nosotros entendemos que el Señor nos ha llamado y nos ha apartado, nos ha hecho santos. ¿Sí? Santos, santos. Pues si ustedes creen y yo creo, somos santos de Dios. Porque creemos en lo que Él dice y entendemos. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso yo no me voy en pos de las cosas de este mundo. Todo está falseado y cambiado. Ahora, todo, si ustedes se ponen a ver la política, pues, uno a veces critica, no, que es que los políticos y pues la política está gobernando, mejor dicho, por la economía están gobernando todo este mundo y todo está cambiado. Entonces ya no puedo confiar en nada de este mundo porque todo está en pos de hacer, del amor a las riquezas, del engaño, de la perversidad, de la carne y todas estas cosas. Sabemos que Dios, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Pero mire que ahí menciona que hay un Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios ha venido, y esto es vital, Él vino en carne y se hizo llamar Hijo de Dios. Ese era el título del Señor Jesús. Y Él vino. ¿A qué vino? Dice, y nos ha dado entendimiento. Ese entendimiento, el Señor Jesús vino como Hijo de Dios y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero? Pues Dios es el único verdadero. ¿Sí? Él vino y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Sabemos que somos de Dios, ¿cierto? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, el que se llamó Hijo de Dios en la carne, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Ese es el entendimiento que debemos tener. Para eso, ahí culmina toda la información, ahí culmina toda la sabiduría y el entendimiento que da Dios en entender que Jesús es el Señor. Para eso usted tiene que entender la palabra de Dios, ¿sí? No es nada ritual, insisto, es algo que debemos hacer, que debe pasar en su vida, que cada día entienda más y anhele entender más. Por eso nos va a llegar a nosotros la salvación, porque entendemos y el entendimiento nos lleva a Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay ningún otro, no hay ningún otro Dios, no hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos. En su nombre fue salvado Moisés, Abraham, Noé, todos los que creyeron, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese mismo Dios que habló, como les decía, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los profetas, ese fue el mismo que dijo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso Él explica su palabra y hace que usted entienda las parábolas, hace que usted y yo entendamos las parábolas y que sigamos entendiendo de qué está hablando Él. El mundo no va a creer y no va a entender, por el contrario nos va a perseguir y si ustedes miran en los salmos hay mucha información en la cual el Señor dice que vamos a estar en una situación bastante fea, que vamos a estar perseguidos y que son los muchos los que se amontonan, pero así estén a mi lado, vengan y formen vallado contra mí, así vengan decenas de millares a lo que va a pasar, esa persecución que va a pasar, así vengan ellos contra mí, nada voy a temer porque tú estás conmigo y mayor eres tú que el que está en el mundo. Entonces, por eso es bueno irnos preparando y de la forma mejor que podemos prepararnos es entender de qué está hablando el Señor, entender su santa palabra. ¿Sí? El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.